Segunda etapa vamos a hablar de los efectos secundarios del gas anestésico. El paciente que pasa por una cirugía general tiene una anestesia de tipo general con intubación. Esa anestesia, esas drogas anestésicas, así como la intubación orotraqueal, generan algunos disturbios o algunas disfunciones. Una de ellas es el acúmulo de secreciones bronquiales. Ese acúmulo de secreciones bronquiales generalmente se da por el tubo orotraqueal. Sabemos que es un cuerpo extraño que hace que genere secreciones y también puede ocurrir un riesgo de infección si no se utilizan las técnicas correctas de asepsia. Otro efecto secundario es la disminución del reflejo tusígeno. La anestesia genera una sedación, hace que se inhiba ese reflejo de la tos. Y posterior al efecto del gas anestésico, el paciente se niega o se limita a toser por temor a la apertura de esa herida quirúrgica. Otro punto que se tiene en cuenta es el temor a la herida quirúrgica. El paciente, después del efecto de la anestesia, empieza a tener dolor, un dolor de tipo agudo. Ese dolor genera temor para movilizarse, temor para toser e incluso temor para respirar profundamente. Entonces es otro de los puntos que trabajamos en el estadio postquirúrgico. La desintegración plaquetaria. La anestesia general a través de las drogas que se utiliza, el óxido nítrico y otras más, así como el manoseo quirúrgico dentro de la cavidad abdominal, puede generar una alteración plaquetaria. Por eso es importante prevenir esa trombosis venosa profunda a través de una movilización precoz. Otro efecto secundario de la anestesia es la cefalea. A través de respiraciones profundas, un buen posicionamiento en cama, eso podemos ayudar a disminuir. Hay que tener en cuenta que la medicación es importante en estos pacientes. También podemos observar pacientes que tienen bradicardia, hipotensión, algunos manifiestan náuseas, vómitos. Estos aspectos a través de un manejo respiratorio podemos disminuir. Las infecciones, bueno, las infecciones directamente el kinesiólogo dentro de su proceder kinésico debe de tener en cuenta, ¿verdad? Infecciones en la herida quirúrgica, por ejemplo. Es un punto a tener en cuenta en el manejo de los sondajes y los drenajes quirúrgicos. Plejías. Sí, el paciente puede tener algún tipo de parestesia e incluso plejías si es que las horas quirúrgicas o las horas, la duración de la cirugía fue mayor y se produjo una distensión de ese plexo nervioso o alguna compresión nerviosa por un instrumental quirúrgico o incluso algún tipo de iatrogenia durante la herida, durante el procedimiento quirúrgico. Es importante observar esa zona e ir identificando si observamos parestesias o plejías. ¿Cuáles son los efectos del gas anestésico? El gas anestésico o la anestesia altera el patrón ventilatorio y aumenta la frecuencia respiratoria del paciente. Esa alteración del patrón respiratorio, que es una respiración de tipo tórax abdominal con una relación en la inspiración y expiración de 1 y 2, se encuentra alterado. El paciente realiza una respiración superficial y generalmente hace una taquipnea. Eso afecta en el volumen corriente, por supuesto disminuyendo la entrada y salida de aire. A su vez, esa alteración en el patrón ventilatorio altera la presión de CO2, como acumulando la
el CO2, el dióxido de carbono, o produciéndose una hipercapnia. Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos, cómo esa cadena de alteración en el patrón respiratorio puede desencadenar en una hipercapnia. Aquí se puede observar cómo las drogas que se utilizan, como los opiáceos y los barbitúricos, hacen que altere toda la mecánica respiratoria. En primer lugar, inhibe los centros respiratorios. Como sabemos, a nivel central tenemos los centros respiratorios que van a controlar esa mecánica respiratoria. El tiempo que dura la inspiración, la expiración, así como el reflejo de la tos. Entonces, estas drogas inhiben el centro respiratorio en el tronco encefálico y la respuesta ventilatoria ante una elevación de la presión de CO2, como habíamos dicho. Esto repercute, como dijimos, en la respiración, presentando una respiración de pausa prolongada entre las incursiones respiratorias. Se altera la frecuencia respiratoria. Esta frecuencia respiratoria disminuida consecuentemente a los opiáceos y barbitúricos se contrapone con la hiperventilación provocada por el dolor quirúrgico. Tengamos en cuenta que los medicamentos, las drogas hacen que disminuya la frecuencia respiratoria. Una vez que pasa ese efecto, el paciente se encuentra con dolor y ¿qué hace? Hace una hiperventilación. Empieza a respirar corto, en tiempos cortos y en mayor número. También otra alteración que encontramos es la disminución del movimiento ciliar. Ustedes, como sabemos, el movimiento ciliar es importante para la movilización de las secreciones bronquiales como defensa del aparato respiratorio. Para nosotros los kinesiólogos es muy importante conocer la repercusión en la fisiología respiratoria de la anestesia general. Como dijimos, se produce una reducción de la capacidad residual funcional. Esto desencadena un desequilibrio en la ventilación-perfusión. Esto desencadena una telectasia, por supuesto. Esta telectasia está ocasionada por el cierre de las vías aéreas pequeñas. Ese cierre de las vías aéreas pequeñas es el colapso alveolar o la telectasia propiamente dicha. Ese colapso alveolar es consecuente a esa disminución de los volúmenes respiratorios y consecuente también al desequilibrio en la ventilación y la perfusión. También es importante tener en cuenta que esa anestesia general produce un reflejo, una inhibición del reflejo vasoconstrictor hipóxico. Esto es importante tener en cuenta este aspecto, ¿verdad? Muchas veces el paciente postoperado se manifiesta con alguna crisis de asma. Esa crisis de asma es posiblemente consecuencia de la anestesia general o del dolor quirúrgico como un reflejo simpático o como una alteración a nivel del sistema nervioso vegetativo y altera el tono bronquial produciendo un broncoespasmo. Además de alterar ese tono bronquial, disminuye el movimiento ciliar, ocasionando por supuesto el acúmulo de las secreciones bronquiales. Factores de riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias. Vamos a hablar primeramente de los factores de riesgo definitivos. El lugar de la cirugía, especialmente la cirugía de tipo abdominal alta y la torácica. Son estas las cirugías que tienen mayor riesgo. La cirugía abdominal alta, como una cirugía digestiva a nivel del estómago, por ejemplo, una cirugía, una laparotomía y una toracotomía. El estado físico, la condición clínica del paciente es otro de los factores definitivos. Para ello se utiliza
una escala, un sistema de graduación o de clasificación, que es la escala de ASA. Otro factor definitivo es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los pacientes con EPOC tienen también un factor de riesgo definitivo para, como complicación respiratoria. Morbilidad o una enfermedad cardíaca también es un factor de riesgo. Y entre los factores de riesgo probables, en concordancia parcial entre los estudios, se encuentra la obesidad, cuando el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 25, pacientes de edad avanzada mayor a 59 años, el hábito de fumar e hipercapnia. Entre los factores de riesgo posibles tenemos pacientes del sexo masculino, tienen mayor riesgo de presentar complicaciones respiratorias, la duración de la cirugía, cuanto más extensa, mayor riesgo respiratorio, la internación hospitalaria prolongada antes de la cirugía y la hipoalbuminemia. Las escalas para medir el riesgo de complicaciones respiratorias postoperatorias tenemos la escala de Torrington y Henderson. Esta escala se usa en nuestros servicios. Generalmente quien evalúa o otorga el puntaje son los neumólogos, pero a solicitud del cirujano encontramos en las fichas de nuestros pacientes. ¿Qué tiene en cuenta? Tiene en cuenta la espirometría, tiene en cuenta la edad del paciente, la obesidad, el lugar de la cirugía y los factores pulmonares del paciente. Esto tiene cierto puntaje que al final otorga el nivel o el riesgo que puede tener ese paciente tanto en la complicación o el óbito. Esta escala es de interés para el kinesiólogo respecto al informe que da la espirometría y por supuesto el informe final de la escala propiamente. ¿Para qué? Para realizar un tratamiento prequirúrgico en el caso de los valores espirométricos alterados. Si nos encontramos en un estadio prequirúrgico en donde podemos trabajar estos factores o estos componentes, la capacidad vital forzada, los flujos del paciente que observamos alterados. En el EPOC, por ejemplo, entonces estos aspectos podemos trabajar en un estadio prequirúrgico para que el paciente tenga una mejor condición de la cirugía o evitar o disminuir esa complicación pulmonar desde el punto de vista espirométrico. Para finalizar esta presentación, vamos a hablar de esta última escala. Esta escala se utiliza en nuestro servicio, utilizan los cirujanos, utilizan los anestesiólogos, encontramos en la ficha de nuestros pacientes y es muy importante para nosotros identificar cuál es el riesgo que tiene ese paciente a través del informe que da esta escala. Esta escala de ASA es una escala de la Sociedad Americana de Anestesiología que evalúa la condición física en un estadio prequirúrgico del paciente. Entonces, según el resultado que otorga, se puede saber la condición física con la que cuenta ese paciente que va a ser sometido a una cirugía. Y también es un dato muy importante para saber si ese paciente va a requerir de una cama en la unidad de cuidados intensivos posterior a la cirugía.